Hace más de un año, en Dr. Beller, tratamos de actualizarle todo lo que sale y que es interesante respecto al COVID o el coronavirus. Hemos hablado de vacunas, anticuerpos, esteroides, tocilizumab. Sin embargo, hoy les traigo una tecnología que es curiosa, muy curiosa, la cual me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque son anzuelos o señuelos anti-COVID. Yo no había escuchado nunca hasta ahora sobre esto. Quiero contarles que esto ha avanzado un poco y hay gran expectativa por esta tecnología. Les voy a contar los estudios, cómo se diseñó, cómo se probó en el laboratorio, incluso en animales, en ratones fue probado con resultados prometedores, incluso se hizo un estudio en humanos que todavía no fue publicado, pero les traigo la información disponible. Les voy a contar sobre los posibles costos, cuán efectivos podrían ser, cómo y cuándo se podrían usar. A modo de resumen, esto todos lo sabemos. Ustedes lo que saben es que el coronavirus no es un ser vivo, es simplemente proteínas, una capa lipídica y un material genético. Ese material genético tiene que tratar de replicarse para formar nuevos virus. Entonces tiene unas proteínas especiales que permiten que ese material genético que tiene el coronavirus en su interior, en forma de ARN, pueda ingresar a nuestras células a través de estas proteínas que se llaman proteínas Spike. La proteína Spike se va a unir a un receptor que se llama ECA2. El receptor ECA2 está presente en muchas de las células de nuestro organismo, por ejemplo en el pulmón. Entonces, el coronavirus va a ingresar a nuestra célula y la célula sí tiene una maquinaria muy especial que le permite al coronavirus generar copias de su ADN, de su ARN, perdón, de su ARN. Este ARN luego también lo va a hacer la célula. Van a generar las distintas proteínas, las distintas capas del virus y finalmente el virus va a salir entero hacia afuera. Hay varios mecanismos por los cuales el virus genera el daño en nuestro organismo. Muchas veces es nuestro mismo organismo el que nos daña. Fíjense, cuando se acumulan demasiados virus dentro de la célula literalmente puede explotar, puede morir. ¿Por qué? Por la acumulación de virus y por señales que le avisan a la célula de que está enferma. Hay veces que la célula enferma también da unas pequeñas señales hacia el exterior y es ahí donde aparecen glóbulos blancos, leen estas señales de que hay un intruso dentro de nuestras células y le dicen a la célula: tenés que suicidarte, tenés que inducir la apoptosis. La apoptosis es un proceso interesante. ¿Por qué? Porque es una muerte celular pero organizada. La célula literalmente se empaqueta en pequeños paquetitos que no generan inflamación hacia el exterior. Pero muchas veces la célula explota y cuando explota pierde enzimas, pierde proteínas, libera a la sangre y a los tejidos material que es inflamatorio, atrae glóbulos blancos, estos generan más inflamación y así es como nos dañamos. Esto es lo malo de la infección por la COVID-19. Entonces, destrucción celular, apoptosis celular, muerte organizada, desorganizada, inflamación, etcétera, son lo que nos producen el daño. Y de ahí vienen los distintos medicamentos o moléculas que se han creado hasta el momento que tienen efectividad probada, pero hasta ahora no habíamos leído nada de estos señuelos y anzuelos que son fenomenales. Fíjense, las vacunas, ¿dónde actúan? Las vacunas le dicen a nuestras células, a nuestros glóbulos blancos: mira, este es el enemigo, la proteína S en la mayoría de las vacunas, ¿sí? La proteína S es la enemiga. Entonces los glóbulos blancos generan anticuerpos que van a unirse cuando el coronavirus ingrese a las distintas proteínas S y no van a permitir que el coronavirus ingrese a nuestra célula porque esta llave va a estar bloqueada y no puede hacer contacto con el receptor. Los anticuerpos monoclonales que se utilizan y que son generalmente costosos, de compleja utilización porque son endovenosos, el paciente debe estar internado, es más para países ricos, se utilizan de la misma manera, pero esta vez no le dicen a nuestras células, simplemente te inyectan estos anticuerpos que comprobadamente se unen a la proteína Spike y no permite que el coronavirus ingrese a la célula. Los corticosteroides que han mostrado ser beneficiosos en las enfermedades graves, sobre todo en los pacientes ventilados, disminuye la ventilación, disminuye la mortalidad, es barato, de hecho las ampollas valen incluso menos de $1. Esto está a disposición de todos los países y ha mostrado beneficios increíbles que evitan que la inflamación se perpetúe. ¿Por qué? Porque controlan el proceso inflamatorio, disminuyen la inflamación. Recuerden que yo les dije que nuestros glóbulos blancos muchas veces se descontrolan ante una inflamación masiva y ese mismo descontrol de nuestro sistema inmune termina por dañarnos. Es ahí donde entran los esteroides. Controlan el daño, controlan la inflamación y de esta manera disminuyen la mortalidad. Y esta droga, también muy cara,
de difícil utilización se llama tocilizumab. Es un anticuerpo monoclonal, pero actúa sobre una molécula especial de nuestro organismo que se llama interleuquina 6. La interleuquina 6 está muy relacionada con la inflamación, entonces lo que hace es bajar la inflamación, pero muchas veces baja tanto la inflamación que no le permite a nuestro organismo responder de manera adecuada. ¿Qué quiero decir? Los pacientes que utilizan tocilizumab están predispuestos en algunos casos a desarrollar neumonías de tipo bacteriana, fúngicas, etcétera, que a veces son muy graves. Por eso no se usa en todos los pacientes. Sin embargo, utilizado de manera correcta es muy prometedora. Sin embargo, lo que les voy a traer hoy nada tiene que ver con ninguno de estos. Fíjense cómo funciona. Cuando aparece el primer caso de coronavirus en 2020, enero del 2020, algunos investigadores dijeron, epa, otro SARS, el SARS-CoV-2. Nosotros ya conocemos el SARS de 2002-2003 y el MERS, que utilizaban esta llave, la EK2. Seguramente este nuevo SARS-CoV-2, perdón, va a utilizar la misma llave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear este receptor, un receptor muy parecido a donde el virus se una. Entonces, el virus, en vez de unirse al receptor real de la célula, va a unirse a este receptor que va a estar flotando en la sangre. Y de esa manera no va a poder ingresar a la célula. Creemos un señuelo, dijeron. Y para eso lo que hicieron fue tratar de confundir al virus. Una propuesta osada, una propuesta compleja. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del diseño es complicado. Diseñar productos biológicos complejos resulta difícil. Es como para que ustedes se imaginen un cubo Rubik. Cuando vos movés una de las piezas se desacomodan todas las otras. Pero lo consiguieron. Después de muchísimos intentos consiguieron varios receptores EK2, ¿sí? Hasta que notaron que varios de ellos eran muy afines a la proteína Spike del coronavirus. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron los más afines, los que más afinidad, los que más fáciles se unen al coronavirus. Y no solo eso, le hicieron algunas pequeñas mutaciones que permitieron que la afinidad sea 50 veces el receptor original. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el virus ingrese, estos receptores van a estar flotando en la sangre, en los tejidos, y va a tener que elegir el receptor original que le permitirá ingresar a nuestra célula o el receptor impostor, el anzuelo, el señuelo. Pero este señuelo es mucho más atractivo, mucho más afín para el coronavirus. Entonces el coronavirus se va a unir a este receptor que no lo va a llevar a nada y va a terminar ahí y no va a poder infectar. Esto va a disminuir la cantidad de coronavirus que ingrese a nuestras células, va a disminuir el daño celular, la inflamación, etc. Lo que hicieron a continuación fue probarlo en el laboratorio, en células de humanos. Y lo que vieron es que hay gran afinidad por este receptor y que cuando se expone el tejido, el coronavirus y demás, hay resultados fabulosos que fueron reportados también en animales. ¿Qué hicieron? Había ciertos ratones que estaban infectados con el SARS-CoV-2 y lo que hicieron fue colocarles a algunos estos señuelos, estos anzuelos y a otros no. Y notaron que a los que le colocaron el señuelo, el anzuelo, tuvieron una enfermedad más bien leve. ¿Por qué? Por disminución de la carga viral. Y aquellos que no le colocaron el anzuelo fallecieron en su mayoría y tuvieron una enfermedad muy grave. Entonces dijeron, perfecto, estamos en la hora de hacer un estudio clínico. Como ustedes saben, los primeros estudios son pequeños y los que buscan son ver la seguridad de inyectar este receptor para luego ver la efectividad, eficacia y demás. Este estudio lo que buscaba ver, además de la seguridad, era ver si a los 28 días había menos intubación y muertes. Utilizó 180 pacientes. Más o menos dividió 90 pacientes en cada grupo. A uno de los grupos le dio cada 12 horas de manera endovenosa, 2 veces por día, cada 12 horas, la molécula APN01, que simplemente es el receptor EK2 recombinante. Esta molécula intentaba defender al organismo en enfermedades moderadas a graves. Ese estudio todavía no fue publicado entero. Lo que sí hay son pequeños reportes, pequeños informes preimpresos, se llaman, muy pequeños que nos dicen lo siguiente. No hubo diferencia a los 28 días entre los dos grupos. Es decir, se murieron más o menos la misma cantidad de pacientes, se intubaron más o menos la misma cantidad de pacientes, aunque esperen, todavía el número fino no está. Pero había una cierta seguridad con ocupar esta droga. Lo otro que dicen los investigadores es que es una terapia tan prometedora que es interesante entender que los costos serían mucho menores, si bien el diseño es dificultoso, por esto que les digo, los costos serían menores
Y cuando ellos vieron en el laboratorio, en tejidos humanos, y los compararon con, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que se utilizan, eran tan efectivos como los anticuerpos monoclonales. Entonces, siendo menos costosos, siendo iguales de efectivos, de manera más sencilla de utilizar, es una terapia realmente prometedora. Y ustedes se preguntarán, está bien, doctor, pero ¿cuándo va a estar disponible? La realidad es que no creo que pronto, es decir, no creo que por el próximo año esté disponible. Pero lo interesante de esto es que el coronavirus aún no se terminó como ningún virus. Y todas estas nuevas tecnologías, sobre todo estas tecnologías que además de endovenosas se pueden ocupar intranasales, son interesantes para posibles futuras pandemias, para adelantarnos a otros mecanismos, para disminuir costos y para estar preparados en un futuro si fuera necesario. Les agradezco a todos por acompañarnos en esta clase. Espero esta charla realmente les sea útil. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en el primer comentario de este video, recuerda dejarnos qué temas querés que te hablemos, de qué querés que te hablemos, porque dependiendo de lo que ustedes nos dicen, nosotros hacemos los videos. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.